Bueno, pues buenos días a todos. Estamos ya en un capítulo nuevo del podcast de David y Goliat, que para los que no nos conocen todavía es un podcast de emprendedores para emprendedores. Y la idea es que la gente que viene, pues bueno, inspire a otras personas que están pensando en lanzar un proyecto nuevo y les sirva un poco de conocimiento y de experiencia. Yo soy David, a mi derecha, como siempre, Pablo. Nosotros somos del Sabio del Sultán, una consultora de comunicación estratégica que precisamente se encarga también de ayudar a emprendedores, autónomos y distintas empresas a lanzar y a gestionar su comunicación. Y bueno, yo ya no me enrollo más. Hoy tenemos la visita de Xavi Serra, de Balbo, ¿lo he dicho bien? Muy bien. Yo la verdad es que tenía muchas ganas de esta charla porque la verdad es que tenéis un proyecto súper interesante. Y nada, Xavi, siempre a todo el mundo les decimos al principio que bueno, pues que sean ellos los que se presenten un poco y nos cuenten. Muy como bien. Para introducir, así que adelante. Bueno, y gracias por venir. Al contrario, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que es un placer. Vos he seguido bastante, he visto algún podcast de los compañeros y las compañeras y la verdad es que está muy chulo. Enhorabuena por la iniciativa. Y nada, en cuanto a mí, bueno, yo soy ingeniero en informática de formación, es decir, nada que ver con el emprendimiento a priori. Y lo que ha sido siempre mi pasión desde muy pequeñito ha sido el tema de los artistas falleros. Mis padres me llevaban de enano a hacer la típica rueda de las fallas de especial y yo cuando veía aquello tan grande pues parece que se me quedó grabado en la cabeza de tal manera que me fascinaba. De hecho, mis padres al final acabaron hartándose de mí, de tanto que les hacía andar. Y bueno, esa pasión poco a poco fue evolucionando y justo cuando entro en la carrera, en la aula de usos libres de la Facultad de Informática, pues veo que falta un espacio digital de información, opinión de las fallas en valenciano, que en principio es donde más me he ubicado yo. Y abro un blog, el blog Manual de Falles, y poco a poco con ese blog, que es muy humilde de manera de principio, va creciendo y se convierte en una pequeña referencia en el mundo de las fallas, sobre todo enfocado al mundo del artista fallero, a nivel de difusión, de divulgación, porque al final a mí lo que me gusta de las fallas es el tema de la falla, del artista fallero. El resto está bien, pero lo que más me mola es eso. De hecho, a mí me veréis mucho por la calle en los días de planta. No me habléis porque si no os pondré la cabeza con un bombo, pero bueno, eso te da. Entonces, eso poco a poco va evolucionando hasta el punto de que llegamos al año de pandemia, en el cual pues sabemos que se cancelan las fallas, pasan muchas cosas, y de repente yo en la tele creo que veo algo de que los floristas, para mantener la actividad, pedían a la gente que les regalaran los ramos de flores para mantener el tema de la ofrenda y que hubiese una actividad, pero al final las fallas también son economía. Y digo, ostras, esos son los artistas falleros que han sufrido prácticamente más que nadie el impacto de esa cancelación, pueden hacerlo. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues básicamente que la gente compre un ninot o encargue un ninot para hacer un regalo. Es decir, los artistas falleros pueden hacer ese regalo de ese ninot pequeñito para una boda, comunión y tal. Y esa iniciativa que la ubico bajo la marca Regala un Ninot, es una iniciativa solidaria para ayudar a los artistas. En principio simplemente es un hashtag que creo en redes sociales a partir de Manual de Falles, pero aquello tiene tal repercusión que se me va de madre, no nos engañemos. De hecho, salgo en prensa, me llaman a SER, Onda Cero, bueno, tiene bastante impacto. Acto seguido, prácticamente inmediatamente, se ponen en contacto conmigo dos chicos que después han pasado a ser socios de Balba, que son Damián Castaño y Luis Alandete, y me dicen, ostras, ¿por qué no montamos una web con la iniciativa en la cual podamos poner perfiles de los artistas y la gente pueda encargar directamente ese ninot para ayudarlos a los artistas? El día que montamos la página web, muy ingenuos nosotros, ponemos todos los datos de contacto de cada artista. Llegaron a algunos artistas más de 300 peticiones y nos dijeron, por Dios, quitar los teléfonos de la web. Quitarlos porque estoy saturado. Lo recuerdo perfectamente de un artista, Óscar Villada, que desde aquí mando un saludo, que nos mata. Es muy buen chaval y lo dijo bien, pero casi nos mata. Entonces, claro, vemos que realmente el artista lo que es bueno es en hacer su trabajo, y que realmente donde nosotros podemos ayudar es en esa idea de aconsejar, de digamos, dirigir cada uno pues un estilo, otro y tal. Eso todo es una iniciativa completamente altruista, solidaria. Pero con el paso del tiempo también hablo con otro artista fallero que conozco, que tengo muy buena relación, que es Raúl Martínez, que ahora también es socio de Balba, en el cual dice, ostras, esta idea yo ya la tuve en su día, pero al ser artista pues no... Bueno, se quedó un poco en el aire. Pero vamos a intentar, ahora que tú te has metido en esto y ya tienes gente, vamos a intentar, ¿por qué no llevarlo a un plano más empresarial? Porque la verdad es que estaba funcionando y veíamos que aquello evolucionaba.
Nos reunimos muchas veces, cafés, esquemas, dibujos. Bueno, la idea inicial era una locura, después va evolucionando. Y en eso que a través de un contacto nos dice que nos podemos presentar a Colab, al programa de aceleración Colab de las naves. Nosotros no tenemos ni idea de empresa. Es decir, somos 3 ingenieros y un artista fallero. Uh-huh. Sí, el artista fallero lleva un taller, pero es un empresario muy particular. Es más un autónomo que una empresa, por decirlo así. Entonces, claro, entramos en Colab y vemos que tenemos mucho trabajo a nivel de empresa, es decir, de montar la empresa y tal, y allí nos ayudan una barbaridad. En ese momento es en el cual ya vemos que esto ya tiene que dar una forma empresarial y nos convertimos en Balva. Es decir, le damos ese naming, afortunado o menos afortunado, pero bueno, ha tenido su repercusión y lo encaramos a ofrecer soluciones de tematización de espacios, decoración de eventos y creación de figuras artísticas para clientes como hoteles, restaurantes, agencias de marketing, agencias de publicidad que necesitan ese tipo de acciones más potentes que no simplemente igual el tema digital. Eso va evolucionando. Con Colab la verdad es que vamos muy bien, ganamos el premio de aceleración en el segundo año y nada, pues básicamente esa es nuestra historia hasta el día de hoy y ya llevamos 3 años con la broma. La iniciativa solidaria, pues bueno, parece que va tirando para adelante. Sí. Vaya historia, vaya historia. Buenísimo. Te quería preguntar una cosa. Por el concepto inicial de la idea era que cada persona le encargase, digamos, el ninot a un artista fallero. Eso es. Hoy en día ya no se mantiene así, ¿no? Ahora funciona diferente. No, básicamente lo continuamos manteniendo, pero sí que es cierto que por economía, porque al final ya estamos con una visión más empresarial, nos hemos enfocado más al B2B. Es decir, a ese cliente corporativo, a ese cliente empresa que tiene un presupuesto más grande, que afronta proyectos más grandes y que realmente también en nuestra misión de intentar ayudar al artista fallero, de potenciar y divulgar su oficio, vemos que ahí hay un margen más interesante para él. El ninot personalizado lo mantenemos en la marca Regala un Ninot. La gente puede encargarlo. De hecho, ahora en Navidades estamos a tope. Es decir, es una locura. Pero sí que es cierto que ahora estamos potenciando más el tema empresa, tema decoraciones y tematizaciones, porque realmente es un mercado con un potencial bastante más alto que el de ninot personalizado, que tal vez esté más restringido al ámbito local, aunque hemos recibido encargos de Alemania, Francia, Inglaterra y tal, pero es algo más local, por decirlo así. Justo te iba a preguntar por eso, porque al final el mundo de las fallas es muy, muy local, pero realmente el potencial es abismal. Quiero decir, Claro, sí, es mucho, porque es que realmente, vamos a ver, nosotros digamos que hemos puesto en marcha algo que realmente históricamente se ha hecho. Lo que pasa es que faltaba un canal ahora digital en este entorno digital en el que todo es digitalización. Históricamente los artistas han hecho parques de atracciones, han hecho decoración de restaurantes, han hecho ferias, stands, 1000 cosas, pero digamos que no había un foco o decir dónde puedo encontrar, dónde puedo acceder. Al final el artista fallero, como he comentado antes, es artesano y creativo a tope, pero lo que es tema de, digamos, abrir ese canal de comercial o de visibilidad o de consejo, pero no solamente es una comercialización, sino un consejo y una asesoría, eso no lo lleva bien. Y nosotros, que en el equipo sumamos 40 años de experiencia en el sector por unas cosas y otras, ya podemos asesorar y tenemos una cierta expertise en ese aspecto. Y el proceso un poco de trabajo vuestro, ¿cómo es? Que decir, yo, por ejemplo, que tenemos una consultora, imagina que te hago un encargo para un cliente. Sí. ¿Cómo trabajáis? O sea, desde que yo te hago el encargo a que nos proponéis la idea, ¿cómo es ese proceso de trabajo, ese proceso creativo? Bueno, básicamente es... tenéis una idea muy loca, que decimos, vale, pero vamos a bajarla a tierra. Porque en la mente todo es muy bonito, el papel es muy sufrido, pero después hay que tener cosas en cuenta como va a ser en interior o en exterior. Algo tan sencillo como esa pregunta cambia diametralmente todo. Es decir, si va en interior, pues igual es un local, tienes que pensar en que es ignifugado, que tiene que anclarse a unas paredes, que tiene una serie de restricciones. Si va en exterior, tiene que aguantar clima, tiene que aguantar humedad, lo que sea. Entonces lo que hacemos es, primero, vamos a ver, escuchamos, recibimos a través de nuestro canal digital, Facebook, redes, web, lo que sea, las especificaciones o la idea, y vamos intentando de alguna manera sacar información, guiar y aconsejar. Es decir, vamos a ver, si tú quieres hacer unas columnas de la lonja de 3 metros para interior que sean muy resistentes porque los chiquillos le van a pegar golpes, pero igual el golpe que va a recibir es muy pequeñito, que es un chiquillo. Es necesario que te haga una cosa súper rematadamente dura para que... Pues igual no. Es esa cuestión que el cliente, muchas veces, porque es normal, no es su campo de expertise,
no sabe y nosotros le aconsejamos y después ya con una red de proveedores de más de 60 talleres sabemos quién es el mejor para un tipo de trabajo. Es decir, hay gente que está especializada en recreación de roca o gente que está especializada en retrato o yo qué sé, 1000 cosas. Pues ya vamos conociendo. Y a partir de ahí ya, si se confirma el encargo, es una cuestión de informar continuamente. Que el cliente se vea acompañado en el aspecto de que no se encuentre sorpresas. Siempre información por delante, pregunta, cualquier duda por mínima que sea, consultarla, porque a veces las cosas más lógicas para alguien no son... El sentido común es el menos de los sentidos que suele decir. Y bueno, pues parece que la cosa va bien de momento. Hay que mejorar, pero bueno, tenemos... Y por ejemplo, en ese proceso que dices de ir, digamos, verificando todos los pasos para no llevarse sorpresas, sí. ¿Cómo lo hacéis? ¿Le enseñáis, entiendo, algo antes, algún prototipo, algo? Depende. O no necesariamente. Aquí hay dos caminos. Uno, el cliente que tiene claro lo que quiere hacer y sabe perfectamente, se ha informado, es un lead cualificado y sabe perfectamente a dónde va, lo que está buscando, más o menos tiene una orientación de precios, con lo cual, de alguna manera, simplemente es, vale, tú quieres esto, con esto y esto y esto, te lo presupuesto, tal cual. Ya está. Ahora bien, ahora me viene un cliente que tiene un local en una zona de ocio y quiere reformar la fachada. Y me dice, no, yo quiero una cosa tipo festival Tomorrowland. Bueno, Tomorrowland, vale. ¿Pero qué es el Tomorrowland? No lo tengo claro, tal. Entonces lo que hacemos es proponerle diseñar un proyecto. Es decir, un proyecto que vaya acorde con ello. Yo creo que uno de nuestros valores diferenciales es que somos capaces de diseñar. Es decir, no solamente recibimos y trasladamos, sino que hacemos una propuesta de diseño propia al tener gente como Raúl, que es diseñador y artista fallero, que él conoce, es diseñador y además muy, muy bueno, lo recomiendo, y hacemos un proyecto técnico con sus acotaciones, con sus cronogramas, quiero decir, no simplemente nos limitamos a intermedios, sino consejo, consultoría, ayuda, para que tú veas lo que vas a tener y que estés de acuerdo con eso y después ya lo llevamos a físico, evidentemente. Claro. Pero eso es un valor que le aportamos mucha facilidad al cliente que a veces no tiene claro ni metros, ni ideas y tal. Bueno, vale, pues esto, vamos a bajarlo en esto y se va trabajando poco a poco. Y luego, por ejemplo, por lo que cuentas, entiendo que la acogida siempre fue muy buena de este proyecto, pero los artistas falleros en general, cuando se enteran de este proyecto, de esta idea, entiendo que la acogen bien, les gusta, participan fácilmente. ¿Encontrasteis igual alguna traba? ¿Cómo fue un poco ese...? Porque a mí la idea desde fuera me parece muy... Desde fuera es perfecto. Muy buena, pero estoy seguro que desde dentro igual... Desde dentro tiene sus particularidades. Para algunos no lo sería tanto, entonces... Claro. ¿Cómo fue esa acogida? Lo bueno que hicimos en un primer momento es que nuestros primeros colaboradores, que hicimos en la página web con 10 colaboradores, eran artistas de fallas infantiles. Esto quiere decir que son gente joven, que son gente que está un poco en la onda de la digitalización, que sabe usar redes sociales, que entiende esos mensajes, con lo cual a esa gente era fácil contarle el proyecto y decirle, súmate aquí. Pero claro, ya cuando hemos ido al tema de empresas y hay que llevar a gente que ya lleva muchos años, que tal vez el canal digital no lo tiene tan claro y que está muy dentro del taller, a veces es complicado hacer esa pedagogía, decir, yo vengo vamos a ver, yo no te voy a salvar, pero al menos te voy a apoyar. Y a veces es difícil. Sí que es cierto que después de 3 años y después de validar muchas... Yo recuerdo un proyecto, soy muy de ir viajando de cosas en cosas, lo siento. Marcar. Recuerdo que al principio había mucha gente que es como que nos miraba de detrás, es decir, a ver por dónde va esta gente. A ver qué van a hacer, ¿no? Recuerdo que nosotros nacemos en marzo, abril, por ahí, o mayo, no lo sé. No me acuerdo ya, hace 3 años y no me acuerdo. Y nuestro primer gran proyecto empresarial, sin buscarlo mucho, nos llega en septiembre, ¿vale? Y justo es salir en septiembre, publicar ese trabajo que se hizo muy rápido y muy chulo, una figura para un videojuego en Zaragoza. Enseguida, 3 días después, llamadas de 10 artistas que eran ya de un perfil un taller más grande, de decir, oye, vale, ya la broma del Ninot está muy bien, pero ya veo que esto va para adelante y vamos para allá. Sí que es cierto que precisamente el que recibió el encargo, José Luis Platero, de esa figura, antes ya vio la idea y nos dijo, lo que necesitéis, a tope con vosotros. Y de hecho hoy en día es uno de los colaboradores más fieles porque realmente vio desde muy pronto que eso tenía una seguida. Y bueno, afortunadamente poco a poco, a base de obtener trabajos muy interesantes y de crear proyectos muy chulos,
de alguna manera, los artistas falleros creen en el proyecto, o al menos nuestros colaboradores, que ya es. Vale. Una pregunta desde el desconocimiento de las fallas que tengo yo. ¿El artista fallero normalmente trabaja todo el año en las fallas? Es decir, ¿o es algo un poco más temporal? Lo digo por cómo ellos cogieron esta idea, ¿no? De ¿tendré tiempo de dedicarle mi tiempo a 2 proyectos o varios proyectos? Vale, esa es una buenísima pregunta. Vale, para que nos hagamos una idea de la lógica de cómo funciona, digamos, un año del artista. Sí. El año del artista empieza en abril, por decirlo así, que empieza con la contratación de las fallas, ¿vale? Es decir, acaban fallas y hay un periodo de probablemente un mes, cada vez menos porque va la cosa más rápida. Incluso hay artistas que ya están contratados antes de que se quemen las propias fallas. Hay una fase de contratación que es un mes y algo, en la cual pues valoran que tiene un presupuesto, necesitan un presupuesto de 100.000 euros y contratan fallas por ese valor. Y empieza una fase de diseño, que puede ser un par de meses y tal, y ya empieza la producción. Sí que es cierto que las hogueras de Alicante también marcan un hito. Es decir, muchos artistas falleros están trabajando en hogueras, con lo cual es otro punto importante. Trabajan todo el año. La producción de las fallas se ha hecho de alguna manera antes. Sí que es verdad que solamente se concentraban en 3 meses, porque era un oficio menos profesionalizado, pero hoy en día es un taller que tiene que mantenerse durante todo un año. Y sí que es cierto que al entrar de alguna manera en ese calendario que ellos ya tenían muy habituado, a veces es un poco difícil, porque ellos tienen sus dinámicas. Es decir, tú ahora, por ejemplo, desde enero a marzo, no les toques mucho la puerta, ¿vale? A no ser que realmente lo hayas hablado con antelación. Entonces sí que es interesante, pero hay que tener en cuenta que el artista fallero a día de hoy, la mayoría tienen un seguro de vida con las fallas. Es decir, es un presupuesto que tienen desde abril y saben que van a contar con él durante todo el año. Lo que tú les lleves es un extra, ¿vale? Hay artistas que tienen más mentalidad de, vale, las fallas voy a intentar arriesgarme más y voy a reducir el presupuesto de fallas y voy a introducir más trabajo de tematización, que es más rentable, pero claro, es un riesgo. Al final, igual en agosto no te entra nada, que ahora de septiembre a diciembre a nivel de trabajos de estos entran barbaridades. Os podría contar lo que hago cada día y sería una locura, pero bueno. Entonces sí que es cierto que es una dinámica que hay complicada de mezclar las fallas, que es un trabajo que saben desde abril que tiene que plantarse en marzo, con lo cual es un deadline muy fijo, a trabajos que no tienen una regularidad, aunque realmente nosotros ya estamos consiguiendo una cierta recurrencia o una cierta repetitividad a lo largo del año. Claro. Sí, yo es que también pensaba desde fuera, pensaba, claro, las fallas es algo muy estacional, y yo pensaba, este proyecto, claro, les viene muy bien para diversificar un poco su negocio básico, claro, pero el poder, pues eso, tener otras cosas a lo largo del año. Esa es la idea. Claro, básicamente es la idea de apoyar el presupuesto del taller. Es decir, en las fallas, pues bueno, o sea, la economía que tienen las comisiones es muy humilde y lo que se hace es apoyar un taller. Cuanto más se apoya un taller en trabajos que tienen un peso económico más fuerte, más podrán mantener el taller. Al final la lógica es, yo no quiero que cierres. Yo soy un apasionado de tu trabajo, no quiero que cierres. ¿Cómo puedo conseguir que no cierres? Básicamente es economía. Se pueden hacer otras cosas, pero economía número 1. Claro. Con lo cual voy a apoyarte o voy a intentar crearte la herramienta para que te llegue una economía que te permita disfrutar con las fallas, que al final es lo que te gusta, pero que te mantenga el taller abierto. Claro. ¿Vale? Claro. Evidentemente ese es el concepto, después hay muchos matices, pero es básicamente la idea general. Oye, y una curiosidad, porque al parecerme un proyecto muy innovador, ¿os han copiado mucho? ¿Han surgido luego muchas empresas que hagan algo parecido a vosotros? Sí que hay alguna que tiene alguna similaridad, pero sí que es cierto que este sector es muy particular en cuanto que que vienes desde fuera, es decir, que tú ves la idea de fuera pero no conoces todo el meollo, los contactos y tal, es complicado entender las lógicas muchas veces de lo que hay. Primero, es un sector que a día de hoy, aunque es un poco loco, es decir, vamos a ver cómo lo explico lo de un poco loco, no es un Airbnb que es digital, un software as a service, cosas que es lo que realmente tienes tendencia hoy en día, sino que es algo físico, algún producto físico, que es como en el área digital, tú te estás metiendo en un producto físico, aunque nosotros realmente el canal es digital. Entonces, como que la gente no ve negocio ahí. Sí que es verdad que hay un potencial. De hecho, si estamos ahí es porque lo hay, si no, no estaríamos, evidentemente. Hay alguna competencia, pero ni por expertise, ni por conocimiento del sector, ni por capacidad de afrontar proyectos, yo creo que a día de hoy tenemos una posición bastante avanzada respecto a la competencia.
Te quería preguntar, porque antes comentabas que como empezó todo el germen de esta idea fue a raíz de un hashtag. Bueno, sí, el hashtag, he regalado un input, eso es. ¿Cómo validasteis esta idea? ¿O no hubo una validación porque explotó directamente? No, la validación fue, meto la etiqueta y a correr. De hecho, el siguiente paso es de, ostras, si colocan la etiqueta, es como muy genérico, vale, pues voy a crear un Facebook, ojo, como yo, y me voy a poner a gestionar. Es decir, ni una página web, un Facebook en el cual te enviaban mensajes, pero decían, pues hablabas con el artista, y eso lo hacía todo yo. Es decir, es que evidentemente entiendo tu pregunta, porque la validación, la empresarial, en MVP, lo típico, sí, bueno, y me parece súper interesante, si no hay una validación como tal, me parece súper interesante. Que no hay ninguna, o sea, una validación no hay, sino del conocimiento del sector, de saber que eso se ha hecho. Es decir, que eso estaba y que es una posibilidad. Pero no hay una validación empresarial de decir, vale, pues voy a lanzar una página web en la cual voy a captar leads y voy a ver cómo convierten. No, primero porque yo tenía mi trabajo, ingeniero, y, bueno, a mí esto era pasión. Es decir, pues lo lancé y funcionó. Y entonces cuando ya, en el momento en el cual entró Colab y ya empezó a ver las cosas, digo, ostras, lo que yo he hecho es un MVP, he hecho una validación, he hecho... Hiciste muchas cosas que no sabías que no tenía ni puñetera idea. Cuando ya me empiezan a hablar, recuerdo, claro, evidentemente las sesiones de mentorización en Colab eran online en su día porque estábamos en pandemia y tal. Y recuerdo la cara de mi compañero Raúl y yo, que es los que asistíamos, de decir, ¿qué coño nos están contando aquí? La gente que venía ya con sus proyectos súper armados y tal, y no sé cuándo, decir, tenemos ni idea de lo que nos estás contando, hijo, no sé. Sí. Pero de hecho nos lo dijeron en Colab, es que tenéis una cara de pulpo en cacharrería que era demasiado. Pero bueno, aquí sí, que estamos. No seguisteis, digamos, una estructura habitual de plan de negocio, dadas las circunstancias, y entiendo que con la rapidez que surgió todo, ¿no? Sí, o sea que al eso final es un caso igual más atípico, muy atípico. Pero claro, ¿qué te puede suceder? Claro, Sí, pero es que la validación es automática, porque si tienes una idea en la que ya lanzas la idea y directamente ya tienes unas respuestas como en plan de ¿qué hay aquí? Claro, sí que es cierto, y en hora de ser sinceros, es decir, no es algo innovador. Es decir, partimos de una base de que ya había gente que lo había pensado, lo que te comento nuestro socio, pero al final volvemos a lo mismo, hay que ponerse. Es decir, lo de aquello de lánzate y evoluciona el producto, hacer un producto pequeñito y después ves evolucionándolo. De manera inconsciente es lo que hemos hecho. Sí, además yo también pienso a veces que no es que tengas que ser muy innovador, o sea, que al final simplemente es dar el paso y ser el primero en contarlo. Quien pega primero pega doble. Sin inventar la rueda. A veces es eso. Es decir, bueno, pues soy el primero en contarlo, en apropiarme de esta idea. Sí, de alguna manera, sí, hacerla. Y empezar a trabajarla. Y luego, volviendo a este tema de este proceso de que surge como un proyecto un poco no empresarial hasta que se convierte en empresa, cuando empezasteis a ver todo eso, ¿qué principales problemas encontrasteis o frenos en el proyecto que dijisteis esto? Pues yo creo que va a complicar un poco. ¿Qué tipo de problemas fueron? El problema, básicamente, yo creo es que no teníamos una visión empresarial. Vale, que teníamos una visión muy altruista que a día de hoy a veces todavía colea por ahí. ¿Vale? Y a veces, y bueno, vosotros sabéis el mundo de la empresa perfectamente y sí, puedes ayudar, pero también tienes que pensar que si no te ayudas a ti mismo no vas a poder ayudar a los demás. Esa es la mentalidad. Esa fue una de las primeras barreras, digamos, la falta de conocimiento empresarial, aunque sí que es cierto que yo había trabajado en grandes empresas, en sector espacial, sector defensa y tal. Es decir, no venía de no conocer la empresa, sabía las dinámicas de trabajo y tal. Y también el hecho de trabajar en un sector en el cual los proveedores, a nivel un poco macro, cualquier novedad a veces la ven con un poco de recelo. Ya. Es decir, de cuidado, que igual... Amenaza, quizás. Sí, que a veces la lectura que nosotros le dábamos no era la que recibían. Ya. Es decir, ostras, tú me estás diciendo que, no, es que te estás aprovechando de mí. A veces nos han llegado a decir, no, es que te estás aprovechando de mí. Y digo, vamos a ver, si lo que estoy consiguiendo es llevarte faena, ayudarte. Pasa que sí que es cierto que si no entiendes esa lógica del canal digital, de lo que cuesta captar un cliente, no lo valoras. Claro. Hay gente que sí, pero eso, trabajar en ese sector y también no solamente el convencer del proyecto, sino a la hora de trabajar las dinámicas de trabajo. Es decir, no es lo mismo una comisión fallera, con todos mis respetos, que es una asociación cultural, que tiene unas dinámicas instauradas de la falla que se planta y tal, a las exigencias de un cliente empresarial que te pide unos certificados, que te pide unas dinámicas de trabajo, y eso ya no es una cuestión nuestra solo, sino también es desde
punto de entrada hasta la producción y hasta el feedback que se le da al cliente. Eso cuesta. Y luego, todos los invitados que vienen aquí al podcast coinciden en que es muy importante el, digamos, agruparse o ir a algún sitio para, pues eso, ¿no? Ver realmente si tu proyecto puede ser una realidad empresarial o no. Uh-huh. ¿Verdad? Y todos destacan la buena experiencia de hacer eso y que alguien lleves tu idea y alguien entonces te la destripe y empiece a decirte, oye, pues no es tan bueno y esto lo tienes que mirar. ¿Tú también eres de esa opinión? O sea, ¿recomiendas cuando alguien quiere lanzar un proyecto que, oye, pues recurra pues eso, a incubadoras o asociaciones que les ayuden un poco a estructurarlo todo? Es básico porque en nuestra mente en Colab hemos conocido proyectos que sobre el papel, sobre la idea eran muy buenos, pero cuando lo bajas a tierra y te preguntaban, y además a mí me gustaba, recuerdo un mentor, Javier Hernández, que nos apretaba y nos puteaba todo lo que puteable y nos hacía preguntas, decir, no tienes ni puta idea y tú explícale esto a mi abuela. Y digo, ¿a mi abuela? ¿Yo qué coño voy a explicarle a mi abuela? Sí, difícilmente me lo creo yo. Entonces, y soy muy franco en eso, que te peguen un par de bofetadas y te bajen a tierra es muy importante. Y eso te lo va a hacer una incubadora, gente que sepa, gente profesional, un tipo Colab. Y nosotros se lo demos todo a Colab. Es decir, toda la visión empresarial después y más que las mentorías o todo el consejo es el darnos cuenta de que somos una empresa. Que eso te lo dicen ahí. Con valores. Evidentemente, nuestro valor principal es mantener una tradición cultural de más de 2 siglos aquí en Valencia. Y lucharemos por ello. Pero el hecho de que tengas una empresa, de que sepas cómo contar, de buscar qué tipo de cliente es, que no te creas que tu proyecto es precioso, sino bájalo a tierra, pégate con el cliente y realmente a ver si te compra. Eso en tu casa no te lo van a decir. Claro, y además es que es una prueba de fuego. Si no pasas esa prueba de fuego, tal vez es mejor que te quedes en casa, ¿no? Tal cual, básicamente. Sí, la idea es muy bonita y tienes un discurso muy armado, pero después es de, vale, ¿y qué vendes? Exacto. Es muy franco y muy duro, pero al final es una empresa. ¿Qué vendes? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Cómo te lo van a comprar? ¿Realmente en tu cabeza sí, pero después el cliente no entiende lo que estás contándole? Yo creo que Colab es fundamental. Claro. Y luego, entrando un poco más en la parte más de la figura del emprendedor, del emprendimiento, tú en tu caso, ¿qué dirías que es lo mejor y también lo peor de ser emprendedor? Porque yo creo que eso también es importante, oye, contarlo. Es un camino duro, con obstáculos, con mucha incertidumbre. En tu caso personal, ¿qué dirías que es lo mejor y lo que, bueno, pues más complicado, más duro? Aquí es una cuestión... Evidentemente todavía no he escuchado al emprendedor que diga que esto es fácil y bonito. Es verdad. Nosotros de momento tampoco. Es como un unicornio, que aquello que no existe. Y aquí en nuestro caso se mezcla, que igual en todos, pero bueno, en nuestro caso tal vez es una cosa más pasional, la invasión con el emprendimiento. Y eso a veces juega muy malas pasadas. Muy malas pasadas en cuanto a que yo soy una persona muy pasional y que, ostras, me tomo muy a pecho las cosas que me pasan. Es decir, la famosa montaña rusa del emprendedor, y yo no tenía una montaña rusa, he tenido 3 Dragon Cans encima de mi cabeza. Entonces es eso, el hecho de estar continuamente, el recibir el no, es decir, el no es tu día a día. A mí una cosa que, por ejemplo, me mata es que cuando hable con un cliente y el cliente no me conteste. Mira, me acabas de decir una cosa que a mí me pasa también. ¿Ves? Y a veces pienso... Si es que nos entendemos. Pero a veces, de verdad, a veces pienso que soy el único y pienso, seré demasiado exigente, seré demasiado pesado, pero muchas veces se lo digo, no, sí, a mí me cuesta entender a alguien que llama a tu puerta, que se supone que está interesado, que te pide una propuesta, que la trabajas, que le dedicas horas, que le dedicas cariño. Muy bien. Y después no tengas ninguna respuesta. La bola de las películas del oeste. Que puedes decir cualquier cosa al final, oye, pues no me interesa, me lo estoy pensando. Sí, es que incluso es mejor, está bien. Claro, pero al final ese silencio estoy de acuerdo contigo, es muchas veces frustrante. Sí. Y no entiendes, más que nada porque yo en ese caso no soy así. O sea, yo trato, se me puede igual escapar algo, pero trato siempre de contestar. De hecho, lo hago a todo el mundo. O sea, eso es educación, un poco de deferencia respecto a la persona, pero es... Y estoy de acuerdo contigo porque a mí también es una parte que a veces me cuesta gestionar. Sí, es decir, es posible que haya pillado esto, ha pasado 6 meses y no sé nada. Y sobre todo porque pones buena voluntad, lo que haces, trabajas, voy a ayudarte. Es decir, que sí, estás dando... como que necesitas un feedback o tal. Eso es la parte negativa. La parte bonita, pues cuando ves un encargo
que además, como al fin es una cosa muy creativa, cuando ves un encargo que se materializa en el taller, yo soy, quiero decir, fan de entrar en los talleres, un día me echarán a patadas, pero el hecho de que se vaya haciendo, que se vaya construyendo, que veas, pongamos muy entre comillas esto, fallas que van evolucionando y en un mes se planten en sitios como en Benidorm, que se planta una estación de tren y unas locuras. Eso es bonito. Eso es bonito. Ayer, por ejemplo, iba, de hecho, vuelvo al encargo de la estación de tren y después de un año verlo allí y decir, joder, esto es lo mejor. El resultado de todo. Eso te da un poquito de aire. Después al día siguiente, por la tarde, dicen, no, es que no. Sí, yo estaba ilusionado con lo de esta mañana, pero bueno, es normal. O sea que eso, volviendo a lo que decías al principio, es eso, el saber gestionar un poco los noes, los silencios y el controlar a veces esa frustración, ¿no? De decir... Yo he escuchado, igual que en vuestro, los podcasts para mí son fundamentales porque es una herramienta rápida para aprender. Y escuchas gente muy referente como el CEO de Globo, Oscar Pierre, que dice, mira, te tienes que mantener, o yo me mantengo lineal, tanto en el éxito como en el fracaso. Y eso creo que es una gran recomendación, la verdad. En la teoría está muy bien, pero es muy complicado. Sí. Ahora bien, lo ves al tío y dices, te admiro. Es decir, tienes una empresa que has levantado un montón de pasta, que eres una referencia a nivel mundial, y el tío es lineal. Y dice, y lo mismo lo hago cuando no tengo dinero, se me acaba la empresa, me tiran, yo qué sé. Ostras, a mí me gustaría ser eso, pero es muy complicado. Claro, hay que ser de hielo, ¿no? No, es que lo ves y dices, este tío no es de este mundo. Claro. Pero claro, es que ves lo que ha conseguido y dices, o vas a ese nivel o mueres. Claro, estamos hablando de una escala muy pequeñita, pero un tío que mueve 800 millones de euros a nivel internacional, que te compran tal... O tienes un temple brutal o mueres. Sí, además yo creo que cuando te mueves a esos niveles, la cantidad de críticas que tienes que recibir, o sea, halagos y críticas. Sí. Seguramente más críticas que halagos porque al final los humanos somos así. Entonces tienes que hacerte una coraza para poder resistir todo eso. Si no lo haces, estás... No, además, yo creo que son empresas ya tan grandes que están cuestionadas continuamente. Sí, por supuesto. Si hacen algo porque lo hacen, si no lo hacen, también porque no lo hacen. O sea que estoy de acuerdo contigo que debe ser complicado gestionar todo eso. Y en tu caso, Xavi, el tema del emprendimiento, o sea, ¿es algo que siempre has llevado dentro? ¿Ha surgido, como nos has contado, un poco por casualidad? Por esto que dicen, ¿no? De, oye, pues emprendedor nace, se hace un híbrido en tu caso, ¿o cómo hemos hecho esta reflexión muchas veces y de alguna manera he sido emprendedor sin saber, es decir, es lo mismo que hemos creado esta empresa. Es decir, en el mundo donde me apasiona, que es el mundo de las fallas, yo he creado cosas, iniciativas, proyectos, tal... que visto con perspectiva dices, son emprendimientos. Porque el emprendimiento evidentemente tiene una parte económica, empresarial y tal, pero también tiene un emprendimiento tipo cultural o tipo lanzamiento de iniciativas o tal. Con lo cual, ves que la trayectoria dices, bueno, no he sido un emprendedor consciente, pero inconscientemente a nivel de mi ámbito, a cierto punto de emprendimiento sí que iba encaminado. Que en ningún caso me lo imaginaba, pero bueno, al final me ha llevado a ese camino. Emprendedor por accidente, ¿no? Básicamente. Te lo voy a comprar. Cuando comparta esto en redes lo pondré emprendedor por accidente, porque creo que lo define perfectamente. Oye, ¿y algún aprendizaje o varios aprendizajes de todo este proceso de emprendedor que puedas compartir con nosotros y la gente que nos vaya a escuchar? Algo que digas, mira, pues de todo esto, de algún error, de algún fracaso y tal, he aprendido esto y bueno, pues me ha venido bien. No tenemos suficientemente tiempo. No, hay que hacer otro podcast. Pues lo haremos, si no. No, qué va. Aprendizajes. Es complicado. Yo creo que cuando emprendes desde la pasión, que al final prácticamente todos aprendemos desde la pasión, el no llevártelo al terreno personal, es decir, que no van las cosas que te están diciendo no te las está diciendo a ti, sino a tu empresa, que a veces es como tu hijo y dices, me están haciendo mal a mi hijo, pero es como, no, esto separa parte personal de la parte empresarial. Eso para cuidarte a ti como persona. Y 2, rodéate de gente con la cual al final tengas un cierto entendimiento. Es decir, nuestros perfiles son muy diferentes de edades, es decir, estamos trabajando ingenieros con artistas. Locura. Eso es una puñetera locura. Hay gente que estamos en los 40, como yo más o menos, con gente que está con 25. Es decir, tenemos diversidad de perfiles profesionales con etapas vitales. Y eso está muy bien, pero también supone una serie de cosas complejas.
que está bien, pero que al final, y ahora me estoy dando cuenta que después de 3 años ya empezamos a entendernos. Porque somos gente que a veces no nos conocíamos y tal. Si de partida te rodeas con alguien que realmente habla tu mismo idioma o tienes la misma visión, lo vas a tener más fácil. O, de alguna manera, si no tienes ese equipo de un primer punto, habla mucho. Transparencia. Claro. Que no se vean desconfianzas, porque en el momento que generes desconfianzas, eso tiene mal negocio a la larga. Transparencia. Hablarlo todo tranquilamente. Calmado. Pararse. Eso es importante. O sea que deduzco, bueno, igual me equivoco, pero que una de las cosas igual más difíciles de tu día a día podría ser la gestión de las personas. Sí, seguro, ¿no? Por lo que dices. Claro. Por esa... A mí, quiero decir, lo que gestiono yo y lo que me gestionan a mí. Claro. Quiero decir, no me voy a poner en la parte en fuera. Es decir, de alguna manera, el ser pasional también es un lastre para el resto del equipo. Es decir, yo tengo tiro para adelante y a veces pongo calma, pero también a veces se me va la pinza. No voy a negar, somos personas. Y también que me aguanten a mí también, ojo, tiene su aquello. Entonces, esa gestión del recurso humano en equipo y también de la gente que vas ampliando que vas sumando, es decir, la gente que contratas. Nosotros ya empezamos una fase de contratación y es decir, hostia, yo tengo que dirigir a personas. Cuidado, sí, eso no es fácil. Tienes que gestionar una palabra que sea correcta, lo que tú piensas en tu cabeza no es lo mismo que tiene la otra persona. Sí, no es fácil. Somos de nuestra padre y nuestra madre y es lo que tú dices. Lo que igual a uno le sienta bien, otro igual... Hay que ir con mucho cuidado y pensar que si quieres, aquello que está muy socorrido, que si quieres ir rápido, ves solo, pero si quieres ir lejos, ves con acompañado, ¿no? Pues básicamente ese sería el mensaje. Sí, al final yo creo que el equipo también lo que hace, por lo que comentabas antes del CEO del Globo, el equipo hace, ¿no?, que todo sea como un poquito más estable, que hayan como menos altibajos. Sí, de alguna manera te apoyas en los momentos duros, decir, vale, pues si tú ahora no puedes, estoy yo para tirar del carro. Eso es muy importante. Yo me he dado cuenta, yo no muy individualista, bueno, sigo siéndolo, pero te das cuenta que, ostras, apóyate en la gente, confía en la gente, porque igual que tú quieres apoyarle, en un momento determinado, que tengas a alguien que esté ahí para dar la cara o para ayudarte, eso es muy importante. Totalmente de acuerdo. Y no es fácil, porque han habido personas que han pasado por aquí que nos decían eso, que les costaba mucho o sea, que son proyectos muy personales y el incluir a alguien, en confiar en alguien, que tienen, pues les cuesta igual encontrar una persona que compartan su visión, su forma de hacer las cosas, y que igual eso era incluso contraproducente, porque eran conscientes que igual no podían crecer por eso, y que realmente resultaba complejo pues eso, incorporar a otras personas al proyecto por eso, ¿no? Claro. De hecho, nosotros, quiero decir, es una idea que a mí me surge, que nace de mí, pero a los 2 días me contactan 2 personas que yo no conozco de nada, que simplemente se atreven, me contactan y ya está. Ostras, ¿y estos de dónde vienen? ¿Qué pasa? Tal. Y es un camino que hay que recorrer. Ahora, afortunadamente, pues bueno, ya después de 3 años, pues casi nos tomamos cervezas a diario, por decirlo de alguna manera, pero eso de no conocerse, o decir, empezar con un equipo que no ha nacido unido desde el primer día, es complejo. Bueno, estamos llegando poco a poco al final. Me da pena porque me parece súper interesante todo lo que nos estás contando. Pero siguiendo un poco al hilo del tema del emprendimiento, ¿algunos consejos o recomendaciones que tú le darías a una persona que está pensando en emprender o que tiene ahí un proyecto aparte de sacarlo? Algo que digas, mira, pues yo creo que esto, por mi experiencia, a mí me sirvió y creo que, oye, pues lo recomiendo tenerlo en cuenta. Básicamente, probarlo rápido. Es decir, ya funcionará perfectamente, pero pruébalo. Lánzalo. Hoy en día hay herramientas muy rápidas para lanzar ideas. Pruébalo, a ver cómo funciona. Y también ser realista de si funciona o no. Es decir, no te flipes con tu idea fantástica si no baja a la tierra, ve que aquello no funciona a un tiempo limitado. Evidentemente no te estoy diciendo que a los 2 días lo tires por el aire, pero márcate unos tiempos, es decir, si esto no funciona igual, o lo cambio, escucha mucho, escucha a la gente y ve muchos podcasts como este. No lo digo de broma, soy un convencido de ver podcasts y aprender de otra gente que sin quererlo te está ayudando a ti. Sí, es verdad, yo también. Y de las recomendaciones que decías, una que me gusta mucho es la de pide opiniones. Es decir, habla con mucha gente, cuenta mucho tu proyecto y recibe ese feedback, porque al final, lo que comentábamos antes de la prueba de fuego, la puedes tener ahí un poco, solo para testear la idea. Es decir, oye,
sí hay algo o no hay algo. A lo mejor te la tiran abajo nada más empezar. Bueno, Sí, y lo de lanzarse también estoy muy de acuerdo. Yo, por ejemplo, ahora con el tiempo, y ahí yo creo que es una cosa que nos complementamos, él me ha ido un poco educando. Yo era el más, excesivamente perfeccionista, dándole tanto las vueltas a las cosas que al final no lanzaba nada. claro. Entonces, claro, porque al final y esto lo cambiaría, y esto le falta, y esto lo puedo hacer mejor. Va a pasar todo el tiempo. Nunca vas a En llegar. ese sentido, él es más de ese planteamiento, y eso es un aprendizaje que ha sido bueno para mí, de oye, no hace falta que todo esté perfecto, porque no vamos a llegar seguramente nunca a ese punto. Nunca. Vamos a lanzarlo y lo vamos puliendo y vamos viendo. Y realmente es así. Sí, Lo vas haciendo, no estás tan frustrado, tan agobiado, porque dices, ya estoy haciendo cosas. Ya estás haciendo. Tengo el cajón lleno de cosas y ya están saliendo Eso es. cosas a la luz, ¿no? Suena Es mal. verdad que es importante. Exacto, suena mal lo de no buscar la perfección, pero sí que la buscas. Lo que pasa es que la perfección en determinados ámbitos, sobre todo en los artísticos, es imposible. Es imposible porque tú puedes dedicarle a una cosa 100.000 horas. Entonces hay un punto en el que hay que cortar Hay que parar. y hay un punto en el que la eficiencia ya te dice este es el punto idóneo para lanzarlo. Aquí ya tenemos que lanzarlo porque tiene que empezar a rodar. Simplemente estrategia. Sí, muchas veces en nuestra cabeza queremos buscar la perfección, pero realmente vemos que el cliente igual no necesita tanto. Por ejemplo, en algún proyecto. Es verdad. Es decir, en el ámbito artístico, los artistas falleros a veces se vuelven locos con las fallas. Es de, vamos a ver, que con una pasadita menos de lija va a quedar igual y no te vas a estar trabajando un domingo por la mañana. Y a veces también es difícil, con lo que tú dices, artístico, el tema artístico es de... ¿Y cuándo? Y siempre, es que ahora le veo el defecto. Sí. Afuera. Exacto. Hay que cortar. Hay que cortar. Si no, pierdes dinero y al final son empresas. Y eso es lo que intentamos mentalizar, que el tema, el sector, se convierta en empresa y se profesionalice, no en cuanto a que sean profesionales, pues son profesionales, sino que tengan esa mentalidad de empresa que muchas veces es necesaria. Y yo creo que nos queda la última pregunta, ¿no? Sí, típica la para ir típica cerrando. Venga. que nos gusta para cerrar. Muy bien. Siempre preguntamos un poco, cómo, en tu caso, cómo te gustaría ver tu proyecto dentro de 5 o 10 años, dónde te gustaría llegar, cómo te gustaría idealmente verlo dentro de unos años. Pues me gustaría, no sé, ¿tenéis algún propósito específico, alguna meta? algo que... Sí, tenemos. Lo que pasa es que son ideas y al final hay que bajarlas a tierra. Pero bueno, estoy obsesionado con lo de bajar a tierra, no sé qué me pasa ahora. Sí, básicamente la idea es, no sé si con la empresa o de alguna manera intentar unir. Al final el proyecto, evidentemente, a nivel empresarial tiene que dar los números, que afortunadamente parece que los da, pero el objetivo es, primero, prestigiar el sector de los artistas falleros, que muchas veces se habla con los artistas falleros, con ponerlo en valor. Es decir, nuestra misión es clara de potenciar y divulgar el oficio a través de nuevas tecnologías e innovación e intentar unir, ¿vale? Es un sector que por escalas, por dimensiones y por tal está muy fragmentado. Entonces, de alguna manera intentar unir, intentar crear sinergias, intentar potenciar cosas. Yo creo que somos una empresa que al no tener un taller fijo asociado a nosotros tenemos mucha libertad y podemos intentar hacer como esa especie de pegamento entre todos. Ojalá de aquí a 5 años este objetivo de prestigiar y unir podamos llevarlo a cabo. Yo creo que vamos en un buen camino y al menos el plan es bueno. La realidad ya veremos. Antes de cerrar, sí, se me ha surgido una duda. Venga. ¿Hay mucha rivalidad entre los talleres falleros? Porque claro, ahora que hablas de unir, digo... Con lo bonito que estaba quedando. Te estoy metiendo en un problema, ¿eh? No, vamos a ver. Volvemos al... Si es que os lo he dicho que va a durar más de media hora esto. Vamos a ver. Es que si hablo de fallas, esto será un problema. Bueno, cortamos aquí, ya está. Hoy ha sido un placer, gracias por venir. Te lo contesto, no hay problema. Vamos a ver, por lo mismo de la unión, al final las fallas no dejan de ser una competición. A mí no me gusta verlo así, pero bueno, es una competición y sí que es verdad que hay piques, no nos vamos a engañar. Pero sí que es cierto que la gente que está colaborando con nosotros sí que le da menos importancia a esa competición porque lo ve como más un tema empresarial. Claro. Es decir, hay una competición, hay unos piques, evidentemente, sobre todo en las secciones más altas, pero también hay gente que se está dando cuenta que el objetivo de su taller no es el premio. Claro. Es decir, hay gente que sí, que evidentemente va loca buscando el premio, perfecto, muy respetable, pero de alguna manera veamos, o el mensaje que a mí me gusta transmitir es las fallas como un movimiento artístico brutal, con sus pegas y sus historias,
que realmente estamos ofreciéndolo al mundo. Y simplemente por esa satisfacción artística de poner algo en la calle que en pocos sitios en el mundo puedes hacerlo, Sí, eso es verdad. ya te vale. Evidentemente no vamos a hablar de cortes de tráfico y tal, porque si no, mal. Pero a nivel, ver la falla como una obra artística que prestigia al artista más allá del premio. Es decir, cuando ves una falla, si tiene un palito delante, para mí no tiene más valor que cuando no lo tenía. Es decir, su obra artística es una obra artística y hay que valorarla como es. Y eso es un trabajo que a veces al artista le cuesta. Y sí, la pregunta resumen es sí. Oye, y yo una más y ya. Venga, va. Ya que era, nada, se me había quedado al principio y tenía Venga, curiosidad. muy bien. ¿Y tenéis mucho porcentaje de clientes internacional? No. Es más, o sea, fundamentalmente es local y nacional. ¿O cómo, Mira, cómo- ahora estamos participando en un programa de Generalitat Valenciana, que es un programa, una plataforma de internacionalización de la cultura, ¿vale? Y estamos precisamente preparando o explorando esa posibilidad. Ajá. Sí que hemos hecho con clientes locales cosas para el extranjero. Es decir, hemos trabajado en restaurantes, hemos enviado piezas a Caracas, París, a Francia, bueno, París y Francia lo mismo, por Dios. Hicimos una intervención en Luxemburgo con unos artistas locales y también con una gente de aquí. Y también hemos enviado ninots a diferentes puntos de Europa. Y estamos intentando ver alguna cosa con Sudamérica también. Pero de momento, ni por dimensión ni por momento, valga la redundancia, nos planteamos salir afuera. Sí que es cierto que estuvimos ahora 2 meses, bueno, sobre octubre más o menos, estuvimos en una feria internacional en Viena, que es la feria más importante de tematización. Y lo que vimos allí es que hay un potencial muy grande. Claro. Es decir, que incluso la gente conocía el concepto de artistas falleros allí. En Viena, empresas que se que hacer parques de atracciones brutales, que les decías, artistas falleros, hostia, ojo, que aquí hay algo. Entonces hicimos esa primera prueba, ese MVP, ahí sí que lo hicimos consciente, y vimos que realmente hay un potencial. Pero es un canal difícil, tiene sus particularidades. Potencial hay, la respuesta potencial hay y esperemos que en un plazo de 2-3 años podamos estar en algún proyecto fuera. Claro, te lo preguntaba por eso, porque realmente es un patrimonio ese que tenemos tan único, tan exclusivo, tan venerado en todo el mundo, porque a todo el mundo le parece precioso, que por eso te preguntaba, digo, pues seguro que tiene que tener calidad, ¿no? Hay experiencias en internacional, de hecho, aunque siempre firman contratos de confidencialidad muy fuertes, escenarios como el Tomorrowland en Bélgica ha contado en muchas ocasiones con artistas falleros. Otra cosa, sí. Ah, mira, eso no lo sabía. O sea, no directamente, pero sí que las empresas que han realizado esos escenarios han llamado a profesionales de aquí, se han ido. Yo os invito a buscar un camaleón, un caballito de mar de un festival de Tomorrowland, mirarlo. Y eso tiene sello valenciano. Tiene Sí, sello qué valenciano. bueno, qué bueno, qué bueno. Pues nada, ya sí, para cerrar, lo último, oye, si alguien, aunque sois ya muy conocidos, nunca está de más que os publicitéis un poco, si alguien, una empresa un particular, una marca quiere contactar con vosotros para pediros algún proyecto, ¿cómo lo hace? ¿Dónde os encuentra? ¿Qué canales de...? Sí, bueno, puede entrar en nuestra página web, en valuahub.com, o también en la nueva web que hemos lanzado para potenciar el oficio de artistas falleros, que es artistasfalleros.com. No le hemos dado ni una vuelta. Nos pueden encontrar por ahí, o en redes sociales como Valua o como Regala Uninot. Por los dos canales podemos contactar. Y nada, como siempre decimos, creamos mundos mágicos a partir de sus ideas. Encantados de hacerlo posible. Muchísimas gracias por estar aquí, por Gracias a presentar vosotros. tu proyecto y vamos, el recorrido va a ser espectacular. Esperemos que sea así. Muchas gracias. Muchas gracias.